El tema de la clase de hoy es el futurismo, que es probablemente una de las corrientes más influyentes de todas las que a principios del siglo XX se propusieron cambiar radicalmente el arte. Estas corrientes las hemos ido llamando vanguardias, y para diferenciarlas de las vanguardias en general, de las muchísimas vanguardias que ha habido a lo largo del siglo XX y sigue habiendo hoy, pues estas las hemos denominado vanguardias históricas, las primeras, las que abren el camino. El futurismo, como digo, es una de las corrientes de vanguardia más influyentes, aunque probablemente si tuviésemos que poner en la balanza la contribución estrictamente artística en cuanto al valor de las obras, sería probablemente una de las menos potentes. Pero lo que no tiene probablemente de fuerza artística, sí que lo tiene de fuerza ideológica, ¿no? Los futuristas van a plantear ideas muy radicales, ideas que van a ser asumidas y reinterpretadas una y otra vez, no solamente por otras vanguardias y otras corrientes del principios del siglo XX, sino durante todo el siglo XX. Y algunas de las ideas, ya os anticipo, del futurismo, como la idea de la obsolescencia, la idea de un arte que cambia continuamente, la idea de un arte que en lugar de estar hecho con objetos, está hecho con atmósferas, con ambientes, con entornos que envuelven al cuerpo humano, algunas de estas ideas siguen siendo completamente vigentes hoy. El futurismo de todas las corrientes históricas, de todas las vanguardias históricas, es probablemente el más jerarquizado, el que más dependió de una persona en particular, de un líder, que fue este señor, que es Tommaso Marinetti. Marinetti era un miembro de la burguesía, que bueno, estaba dedicado fundamentalmente a la poesía, era un literato, era una persona refinada, que en un momento dado, también buscando pues siempre con ese afán siempre de polemizar, de trabajar con espíritu contradictorio, de sorprender al público general, de ir más allá de lo vigente, ¿no?, de lo acostumbrado, pues se embarca a principios del siglo XX en este proyecto que él va a denominar futurismo. Su nombre lo sugiere bien. ¿Qué es futurismo? Pues es el arte del futuro, pero en realidad para Marinetti el futuro no era algo que estuviese por llegar, era algo que ya estaba allí, algo que pertenecía al presente, que estaba en las condiciones de vida histórica. ¿Cuál es la gran tesis de Marinetti? Y ahora iremos desgranando sus ideas, pero la gran tesis es que el arte, no solamente la literatura, la poesía de la que él parte, sino el arte en general, tiene que ponerse a la altura de la época, tiene que ser coherente con las condiciones de la época. Esto, que es fácil de asumir o de entender en primera instancia, en el caso de Marinetti en particular y de los futuristas en general, se convierte en un proyecto de gran radicalidad, porque para ellos las condiciones de la época son las condiciones que hasta ese momento habían sido pues de difícil asimilación por parte de los intelectuales, incluso por parte del público en general. ¿Qué era cuáles? Y ahora lo iremos viendo, insisto. La gran ciudad como gran metrópolis, la producción industrial, las máquinas, la velocidad, el ruido. No solamente, por tanto, los lados del progreso, los lados, digamos, benéficos del progreso, sino también los lados incómodos, la fealdad, incluso podríamos decir, que se le venía asignando al mundo de las fábricas, al mundo de las máquinas, y que, sin embargo, Marinetti convierte en un producto estético, o quiere convertir en un producto estético. Marinetti va a formar un grupo. Ya os digo, si empieza trabajando con la poesía, su ambición va a ser cada vez mayor y va a intentar incorporar, y lo va a conseguir, a su grupo, a otros artistas más jóvenes que él. Insisto, él siempre va a tener ese papel rector, el papel de gran figura, de líder, a otros artistas más jóvenes que él, que van a ir ampliando esta sensibilidad del futurismo a otras artes. Va a haber pintores futuristas, va a haber escultores futuristas e incluso, en un momento dado, y lo veremos a la final de la clase de hoy, va a haber también arquitectos futuristas. Las tesis de los futuristas aparecen por primera vez representadas en una publicación general, en un periódico francés. Marinetti vive en París en esta etapa. París es la cuna de
de los movimientos artísticos, sigue siendo la cuna de la producción intelectual de Europa, una de las grandes capitales, por no decir la gran capital artística de Europa, y es ahí donde se radica, se asienta Marinetti, y es allí donde va a publicar en francés un pequeño texto, que es este que veis aquí, subrayado en este periódico general, que todavía existe hoy, Le Figaro, donde va a hablar del futurismo. ¿Qué es el futurismo? Vas a lanzar lo que se va a llamar un manifiesto. Esto es muy interesante, porque probablemente, no probablemente, de hecho, seguro, los futuristas fueron los primeros en lanzar esto del manifiesto, que es una de las grandes herramientas que van a utilizar las corrientes de vanguardia. ¿Qué es un manifiesto? Pues un manifiesto es una declaración de intenciones, en la que los miembros del grupo se definen a sí mismos, somos tales, explican lo que quieren hacer, en realidad explican cuál es su idea del arte y proponen cómo hacerlo. En realidad esto es casi inédito en la historia del arte. Es verdad que para explicar la evolución artística clasificamos los estilos artísticos o los periodos pues en momentos, ¿no? El Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, etcétera. Pero esto no deja de ser construcciones de los historiadores, construcciones posteriores de los historiadores. Es muy raro o no era nada habitual que pintores del Barroco se considerasen a sí mismos pintores de una corriente compartida, barroca. Es verdad que había afinidades, por supuesto, y que unos artistas tendrían más afinidad por otros, pero esa noción de grupo cerrado, esa noción de construir algo completamente nuevo y que por lo tanto necesita explicarse y que por lo tanto también necesita un nombre, ese afán un poco incluso podríamos decir propagandístico, y no incluso, sino literalmente propagandístico, ¿no? Porque fijaros cómo Marinetti utiliza un periódico general para dar cuenta de sus ideas, para explicar sus ideas. Esto es muy característico del futurismo y esto es un manifiesto. Esto en buena medida lo van a hacer también otros grupos de vanguardia. Va a haber manifiestos expresionistas, va a haber manifiestos más adelante, mucho más adelante, minimalistas. Habrá, bueno, siempre los artistas o bien constituidos como grupos intentarán escribir estos textos o bien se ayudarán de críticos, de historiadores para formular sus ideas. Probablemente los artistas del futurismo sean los que más manifiestos escribieron. Era su manera de llegar al público, no solamente a través de las obras, que ahora veremos, sino también a través de las ideas. Van a estar escribiendo manifiestos a lo largo de lo que va a durar el futurismo, que son aproximadamente unos 30 años. El futurismo empieza siendo un movimiento de vanguardia, radical, muy reducido, muy vinculado al grupo de Marinetti, sobre todo en su primera época, desde que se escribe el primer manifiesto en 1906, y terminará su historia pues cuando la termina prácticamente el fascismo. De esto lo vamos a hablar porque los futuristas van a estar ligados, van a tener un fuerte compromiso político, y el fuerte compromiso político lo van a tener fundamentalmente con el fascismo de Italia y con Mussolini. Esto también lleva a decir que, bueno, no siempre es fácil asociar las corrientes de vanguardias a países, pero en este caso sí que podríamos decir que el futurismo, en cuanto a grupo, es un grupo fundamentalmente italiano. Si bien nace en Francia, pues el líder es italiano, el grupo se va a constituir, se va a desarrollar en Italia y va a tener sobre todo su influjo mayor en Italia. Bien, aquí vemos otro ejemplo de estos manifiestos, ¿no? Los manifiestos del futurismo, en el que ya aparecen esos artistas de los que se va a rodear pues Marinetti, Bocchioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini y otros muchos. ¿Cuál es su idea del arte? ¿Qué proponen? Pues proponen, como he dicho, un arte a la altura de la época. ¿Y qué parte de la época les interesa? Les interesa la parte vinculada sobre todo al movimiento, a la velocidad. Marinetti hace un análisis de la época y resume las condiciones de la época fundamentalmente en algo, en una característica, diferente a cualquier característica anterior, que es el siglo XX, es el siglo de la aceleración, de la velocidad, que él asume en otra idea mayor, es la época de lo fugaz, de lo que cambia rápidamente, de lo que no tiene una forma única, sino que manifiesta muchas caras. Por lo tanto, la idea tiene muchas implicaciones, porque claro, si entendemos la época de la aceleración, podemos entender pues lo que sugiere esta imagen, esta fotografía, que es de un gran fotógrafo de más o menos estos años, ¿no? Cuyo tema precisamente es ese, la velocidad. Pues podríamos asociarlo a las máquinas. Y es así. Los futuristas van a ser grandes admiradores de la máquina, grandes defensores de la máquina.
y esto probablemente va a ser una de sus huellas mayores. Casi todas las vanguardias también van a admirar de una manera u otra las máquinas, y también lo harán los arquitectos como Le Corbusier, que será un gran admirador de las máquinas a través del influjo de esta sensibilidad del futurismo. Cuando hablamos de fugacidad y velocidad, también podemos pensar en el ritmo trepidante de la ciudad, lo que está continuamente cambiando. Un nuevo mundo, el nuevo mundo que nos rodea, con todo lo que eso implica, el ruido, la aceleración, el intercambio continuo, la ciudad moderna en la que seguimos viviendo hoy. Y cuando pensamos en velocidad, también pensamos en fugacidad. No hay una referencia estable para el arte como la había antes, que podía ser, por ejemplo, la naturaleza o el cuerpo humano, referencias estables. No. El mundo moderno es lo que está cambiando continuamente. Y la fugacidad tiene que convertirse, como es una condición del mundo moderno, se tiene que convertir también en una característica del arte. Bueno, pues aquí ya tenemos el gran núcleo, ¿no? El gran núcleo conceptual. Veamos lo que significa la velocidad, es muy interesante porque hay incluso un texto en el que lo reconoce el propio Marinetti, ¿no? Marinetti habla de su pasión por los coches, por los automóviles, ¿no? Los automóviles que eran la alta tecnología de la época, que suponían la llegada de la máquina pues a las familias, ¿no? Y que cambiaban completamente la manera de desplazarse por el territorio, por la ciudad, que incorporaba la velocidad a lo cotidiano, podríamos decir. Bueno, eso fascina a Marinetti y escribe un texto muy divertido, como casi todos los de Marinetti, sobre todo los del principio, en el que habla que, bueno, que iba paseando a toda velocidad con su coche en las afueras de la ciudad. El coche en un momento dado se sale, vuelca, le deja tirado a él en la cuneta, de tal manera que cae con la cara en el barro, y dice que en ese momento tiene una revelación, ¿no? Y que esa experiencia de la velocidad le llega, tragando el barro, ¿no? Le llega a pensar, o le lleva a pensar en aquel momento en el que él había sido amamantado por su ama etíope, ¿no? Por su ama de cría negra, ¿no? Con sus pechos abundantes. Y fijaros cómo asocia esa idea del accidente de la velocidad con lo primigenio, ¿no? Con esa idea de la alimentación a través de la leche, con lo más originario. Bueno, eso va a ser recogido en pinturas de la época, el accidente, la velocidad, el riesgo, lo heroico que tiene ir a toda velocidad en el coche. El mundo moderno se va a convertir en un tema, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, pues esta obra, que es una obra estupenda de un pintor español ya un poco futurista tardío, del año 1936, que podría servirnos como la ilustración de ese momento, ¿no? que recoge Marinetti, de ese accidente que tiene, que le hace volcar en la cuneta. Otro de los grandes temas es ese, las grandes máquinas, ¿no? El mundo del maquinismo, la belleza, y eso lo dice así Marinetti, y lo dirá después Santelía, el arquitecto futurista, la belleza de lo feo, valga el oxímoron, valga la contradicción, ¿no? Tradicionalmente las máquinas habían tenido un interés funcional, pero a nadie se le había ocurrido que las máquinas, literalmente, podían convertirse en un modelo artístico, un modelo estético. Sí se había dicho anteriormente que las máquinas, lo había dicho Viollet-le-Duc, por ejemplo, que las máquinas podían ser un modelo compositivo para la arquitectura, porque son racionales, se diseñan racionalmente, porque en ellos no hay nada superfluo. Pero no se había dicho que las máquinas en sí mismas eran bellas, y de hecho, como decía Marinetti, eran más bellas que cualquier obra de arte previa. De hecho, Marinetti dice, para provocar, ¿no? Un coche de carreras con sus tubos relucientes, con su ruido, con su grasa, es mucho más bello que cualquier obra clásica, que cualquier escultura clásica, por ejemplo, que la Victoria de Samotracia, ¿no? Que era como el gran símbolo de la escultura clásica, que es esa escultura que está en la entrada del Museo del Louvre, tan poderosa, tan conocida por todos, ¿no? Bueno, ahí está ese afán de reivindicar el mundo moderno y de reivindicar la aceleración, la máquina, lo fugaz. Ahora iremos profundizando en esas ideas a través de las obras de arte que hacen los futuristas. Bueno, en realidad las primeras obras de arte que hacen los futuristas tampoco es que tengan una plasmación directa, son performances. Esto es muy interesante, porque la performance es una intervención artística, es un objeto, por decirlo de algún modo, difícil de definir, ¿no? Porque no consiste en crear un objeto independiente de la realidad, separado, una escultura, una pintura, lo que sea, sino que consiste en intervenir sobre la realidad, una intervención artística, intencionada, ¿no? Eso se convertirá en algo bastante común en los años 1960, en la década de 1970, etcétera. De hecho, forma parte del catálogo, ¿no? de intervenciones o de maneras de entender el arte contemporáneo.
Y quizá los primeros que lo trabajan como tales, estas intervenciones, son los futuristas. Aquí vemos una de ellas. Está trucada la fotografía, pero bueno, nos sugiere lo que estaban buscando. Marinetti y sus acompañantes salían a la esfera pública, a la calle, a los bares, a los museos, a veces ataviados de formas, o no, muchas veces ataviados de formas poco previsibles, de formas que se salían del gusto común, y postulaban lo que fuese o intervenían en la realidad para generar la atracción pública, de la opinión pública, y para intentar, digamos, que presentar sus ideas a través de la propia acción. Y el objeto artístico no es un resultado, no es una escultura, no es una pintura, es la propia acción, ¿eh? Eso es una performance. Bueno, pues los futuristas liderados por Marinetti hicieron muchas de estas performances. Por ejemplo, una de las más famosas, el momento en el que van a Venecia, imprimen una serie de octavillas y las tiran desde un avión, y aparecen allí en la plaza de San Marcos, también las tiran desde el campanario de San Marcos, etcétera, y empiezan a abogar. ¿Por qué? Pues nada más y nada menos, lo que pone las octavillas, lo que dicen Marinetti y sus acompañantes, es que Venecia debe ser demolida, radicalmente demolida, porque es lo que ellos llaman un símbolo del pasado, de lo que se llamaba en italiano el pasatismo, la obsesión por el pasado. Ellos denigraban lo que vemos en la parte de arriba de la imagen, ¿no? La Venecia romántica de los turistas, de las góndolas, la Venecia dulce, que ellos dicen que ha convertido a los italianos en un pueblo de sirvientes, en un pueblo de hosteleros, y frente a eso proponen una Italia transformada a través de los poderes de la industrialización, transformada a través de los poderes de la guerra, y convertir el pueblo italiano, por tanto, en un pueblo aguerrido, en un pueblo productivo, en un pueblo radicalmente moderno, como son los otros pueblos, ¿no? Como los Estados Unidos, Gran Bretaña, incluso la Rusia soviética, ¿no? Bien, fijaros que han convertido a Venecia en una especie de chivo expiatorio, una especie de cabeza de turco frente a todo lo que significa el pasado, la tradición pesadísima, a juicio de ellos, del arte del pasado, de la visión basada en la historia, de mirar hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante, hacia el progreso. Y lo que proponen es demoler completamente Venecia y convertirla en una base de submarinos para que Italia vuelva a recuperar el dominio de todo el mar Adriático y pueda convertirse de nuevo en una potencia, de nuevo en un imperio como había sido en la época del Imperio Romano, etc. Otro de los grandes temas, o realmente hablábamos de la fugacidad y decíamos que uno eran las máquinas, otro es la ciudad, es convertir la ciudad en el gran tema del arte. La vida se ha desplazado a las ciudades son el corazón de la vida moderna y por lo tanto las ciudades, el ritmo trepidante de las ciudades, la circulación, el tráfico, las masas en las ciudades. Esto es interesante ahora, ¿no? Toda esta idea de la masa, ahora que estamos confinados y las ciudades han desaparecido, prácticamente se han vaciado, son un escenario, pues sería la antiidea futurista, ¿no? Para los futuristas el interés de la ciudad es que está viva, es que está llena de gente, es que ocurren miles de cosas, ¿no? Es una ciudad en la que hay intercambio económico, pero en la que también hay todo tipo de manifestaciones culturales, y eso es lo que les interesa, y lo representa en los cuadros. Aquí vemos uno de los primeros cuadros que trata este tema, que es uno de los mejores artistas del futurismo, que es Carlo Carrà, se llama Luces Nocturnas, un cuadro de 1911, donde precisamente se está recogiendo todo esto que interesa a los futuristas, el ritmo trepidante de la ciudad, en este caso vinculado al tema de la luz, al tema de la energía, que es uno de los temas que va a interesar muchísimo a los futuristas. Por eso os digo que los futuristas anticipan mucho la sensibilidad contemporánea, muchas de las sensibilidades que nos interesan hoy. Esto, por supuesto, no es una gran novedad, una novedad que solamente se asocia a los futuristas. Los futuristas van a hacer un análisis del arte del pasado, lo van a denigrar todo, y el único que van a salvar, y no es por casualidad, es el arte del impresionismo. ¿Por qué? Porque comparten con ellos parte de su sensibilidad, ¿no? Comparten, por ejemplo, la idea de que el arte tiene que centrarse en captar lo fugaz, lo que está cambiando continuamente. Eso lo habían dicho ya pintores como Monet, que trabajaban en el exterior. Ahora veremos algunas imágenes que trabajaban precisamente con esa pincelada suelta para ver cómo desmaterializaba la luz los diferentes objetos y por lo tanto reflejaban ese momento, ese instante preciso en el que la luz incidía de determinada manera en esos objetos. Y otro gran tema del impresionismo había sido
convertir la ciudad en protagonista. Habían trabajado con el paisaje natural, pero también con el paisaje urbano, y lo habían incorporado a los cuadros. Aquí veis este de Monet tan famoso del Boulevard de los Capuchinos, con el cual se puede establecer pues un paralelismo con este que hemos visto de Carlo Carrà, que es un cuadro pues de 30 a 40 años después, con otro estilo pictórico, con otros temas, con otros accidentes, ¿no? Con otros detalles, pero en realidad el tema de fondo es fundamentalmente el mismo: la ciudad, el ritmo de la ciudad, la vida trepidante, la masa, etcétera. Bueno, fijaros cómo tratan el tema y cómo lo exacerban, ¿no? Otro cuadro interesante con este mismo tema de la ciudad, de la energía de la ciudad, de otro gran artista, probablemente el más dotado, ¿no?, de todos los artistas futuristas en las artes plásticas, que es Umberto Boccioni, que es: la ciudad se levanta. La ciudad emerge, la ciudad con su ritmo trepidante, y fijaros cómo intenta sugerir el movimiento a través de una pincelada suelta, diagonal, que por supuesto tiene mucho que ver con lo que habían planteado los impresionistas, eso de generar el efecto con pinceladas sueltas, casi como si fuesen los píxeles, pero que aquí también tiene un sentido dinámico. Las pinceladas se van orientando. Aquí en esta representación de la crin del caballo, del movimiento, ¿no?, el cuerpo del caballo, todas las pinceladas están orientadas para sugerir el movimiento. Y esto también puede vincular a los futuristas con personajes como Van Gogh, que también habían orientado la pincelada para crear esa expresividad, ese dinamismo. Fijaros que esto lo van a explorar, pintores también como Giacomo Balla, en el que van a trabajar precisamente esa idea de captar lo efímero, lo fugaz, y temas también aparentemente banales, pero que nadie había representado con tanta fuerza. Por ejemplo, una lámpara de arco, una lámpara voltaica, una lámpara eléctrica, ¿no?, que en aquella época pues era algo relativamente novedoso, que estaba en las ciudades y que ellos convierten en un tema pictórico. Lo más banal, una lámpara de la calle, se convierte en un tema de pintura. Pero fijaros lo que a ellos les interesa. Lo que les interesa es la fugacidad, la energía, la tensión, el dinamismo que tiene esa lámpara, y la representan como tal. Están intentando representar la luz, el efecto de desmaterialización que produce esa lámpara, con estos arcos cromáticos, ¿no?, que se van acercando a la fuente luminosa y que se van fundiendo con la atmósfera. Es una pintura también muy atmosférica. Insisto, esto tiene que ver mucho con lo que habían hecho los pintores impresionistas. Hay una gran afinidad entre los pintores impresionistas y ellos. Los pintores impresionistas también habían intentado captar la fugacidad a través del efecto de descomposición de la luz. Aquí tenemos este ejemplo de Monet, que era un gran tema para ellos, ¿no?, para los pintores impresionistas: cómo entraba la luz por una cubierta vegetal, cómo la atravesaba, cómo llegaba el vestido, cómo todo se iba desmaterializando precisamente por el efecto luminoso. Pues algo parecido, pero con otros temas, unos temas más urbanos, más radicalmente modernos, es lo que hacen los pintores del futurismo. Con lo cual es interesante entender esta continuidad entre el impresionismo y el futurismo, que por una parte pues sugiere que hay ciertos temas que permanecen, y por otra parte sugiere que los futuristas van más allá, los radicalizan. Bueno, en su obsesión por representar la fugacidad, por trabajar con este tema que en realidad pocos se habían atrevido a explorar en el arte más allá de los impresionistas, los futuristas también van a abordar otro tema, que es el tema del movimiento, la representación del movimiento, convertir el movimiento en un tema artístico. Esto es realmente difícil, porque desde la época clásica el arte había tenido una condición, podemos decir que estática, había tenido una condición en la que la representación de la naturaleza se hacía desde un punto de vista dado, desde un momento dado, y que por supuesto al tener que plasmarlo o bien en un lienzo o bien en una escultura, pues tenía esa condición de estaticidad que viene asociada de la idea de seleccionar un momento de ese objeto y verlo desde ese punto de vista. Esto se había acentuado, incluso podríamos decir que durante el Renacimiento, y realmente los primeros intentos para representar el movimiento de una manera, o convertir el movimiento en un tema pictórico, artístico, se habían producido durante el Barroco, ¿no? Podemos pensar en Borromini,
la sugerencia del movimiento a través de la espiral, o Bernini, la importancia que tiene movimientos en sus esculturas, etcétera. Bien, eso es un tema que había quedado como latente, es un tema que a juicio de los futuristas no había sido suficientemente trabajado y que a principios del siglo XX realmente ellos consideran que es el gran tema de la época, porque como decía al principio, si había que hacer un análisis o en su análisis de las condiciones modernas, la conclusión principal que sacaban era que el mundo moderno era el mundo de la velocidad, el mundo de la aceleración. Por lo tanto, esto lleva a convertir el movimiento, la representación del movimiento, en la medida en que esto sea posible en el arte, convertirlo en un gran tema que había que explorar. ¿Qué referencias van a tomar los futuristas o qué cabe pensar que influyó en ellos, ¿no? en esta idea de representar el movimiento? Pensemos, por ejemplo, en fotógrafos. La fotografía tenía una gran ventaja, se podían hacer secuencias y hubo fotógrafos ya en el siglo XIX, como Muybridge, que veis aquí, que ha hecho un libro extraordinario que se llama Animal Locomotion, pero muchas más cosas, ¿no?, en las que utilizaba la fotografía para desvelar las leyes del movimiento humano y para vincular el movimiento con la anatomía. Y lo hizo desde muchos puntos de vista, como veis aquí, pues un saltador, por ejemplo, utilizando atletas, pero también el movimiento de la vida cotidiana, etcétera. Fijaros que esto pasaba por la idea de la sucesión. Trabajar con una serie de instantes, cada uno de ellos un fotograma, y luego hacer esa serie colocada en orden temporal para que se pudiese reconstruir desde diferentes puntos de vista. Fijaros aquí 2 puntos de vista principales, el frontal y el trasero, reconstruir el movimiento, en este caso el salto, ¿no?, el salto de esta atleta. Todo ello sobre un fondo, fijaros, un fondo milimetrado, para que se pudiesen tomar medidas geométricas, porque la vocación de estos fotógrafos es una vocación pues también científica, entender cómo se movía el cuerpo humano. También, por ejemplo, Muybridge aplicó esto a los caballos, y eso permitió entender cómo era el galope del caballo, que era algo de lo cual se tenía muy poquísima información. Incluso los pintores habían fracasado en su intento de representar con fidelidad el galope del caballo. No se sabía exactamente cómo se producía, cuándo movía una pata, cuándo, en qué orden, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una referencia. Y esto, conforme se desarrolle la fotografía, llevará pues a ejemplos como estos que veis aquí, que son ejemplos posteriores, ya más allá de la época futurista, de principios del siglo XX, donde esto se convierte pues en un género casi artístico, ¿no?, podríamos decir, porque lo que hacen aquí en este caso, por ejemplo, Edgerton, que es un fotógrafo extraordinario, por su habilidad técnica también, es superponer los sucesivos movimientos para reconstruir a través de una sola imagen, reconstruir lo que estaba ocurriendo, ¿no? Claro, cuando el cuerpo humano se vincula, en este caso a la comba, a la línea, resulta más evidente, más directamente intuible, ¿no?, qué está ocurriendo, cómo se produce ese movimiento. Bueno, sobre todo esta imagen de Edgerton puede simbolizar, puede representar bien qué estaban buscando los futuristas. Aquí veis cómo se anticipan a Edgerton, ¿no?, o cómo reinterpretan esos trabajos de fotógrafos anteriores como Muybridge, que acabamos de ver. Pues unos cuadros que tienen incluso una dimensión que hasta podríamos decir cómica, ¿no? Fijaros este de Giacomo Balla, dinamismo de un perro. ¿Qué está representando? No el objeto perro, no el perro, a la manera como, por ejemplo, había representado en las Meninas Velázquez, desde un punto de vista dado, tumbado, ¿no?, lo que fuese, en reposo, sino un perro en movimiento, y no solamente el perro objeto, sino los sucesivos momentos del dinamismo de ese perro. No le interesa el objeto perro, el cuerpo perro, sino el cuerpo que anda y que va dejando un rastro dinámico. ¿Y cómo lo consiguen? Pues fijaros, con esta, digamos, herramienta o táctica de representar las sucesivas fases del movimiento de la pata, etcétera, para que pareciese que el perro estaba acelerado, tanto el perro como el dueño, con sus pies. La cadena que lo ata, claro, también se va moviendo en diferentes posiciones. Insisto, el tema es el dinamismo, es el movimiento, eso es lo que obsesiona a los pintores futuristas. Es curioso, ahí hay un gran enigma, un enigma interesante, que es, los futuristas trabajaron casi todos los géneros artísticos, trabajaron la pintura, trabajaron la escultura, trabajaron por supuesto la poesía, la literatura, trabajaron incluso la arquitectura, lo veremos al final de la clase de hoy, pero se les quedó por abordar el que quizá mejor
hubiese cumplido sus fines, ¿no? Que es el cine. El cine, que es el arte nuevo, el séptimo arte, el último arte que se introduce en esta lista tradicional, que tiene precisamente la virtud de poder representar la sucesión de imágenes, el movimiento. También la fotografía. Tampoco hubo grandes fotógrafos futuristas. Aquí tenemos lo que podría haber sido una fotografía futurista, de un señor profesional que trabaja y que se le ocurre hacer estas imágenes, en este caso de la novia, utilizando pues tiempos de exposición para que las imágenes dejen un rastro, ¿no? Un rastro dinámico. Pues algo muy parecido a lo que estaban buscando los pintores futuristas. Hay mucha afinidad. ¿Por qué no trabajaron los pintores, los artistas futuristas, pues tanto la fotografía como el cine? Pues es algo que hay que explorar, ¿no? Probablemente porque la visión de Marinetti, del líder, en esto era una visión muy conservadora. Seguía anclado a la idea de que había grandes artes, las artes literarias, las artes plásticas como la pintura, escultura, la arquitectura, y que el resto no eran manifestaciones artísticas tan valiosas, ¿no? Por eso al componer su grupo futurista fue buscando esa pieza, el escultor, el pintor, incluso el arquitecto, ¿no? Para intentar cubrir todas las artes con su movimiento, con el futurismo. Pero no introdujo estas artes nuevas, y probablemente eso era un prejuicio muy curioso en un personaje que por otro lado estaba defendiendo la transformación radical de la vida moderna, ¿no? Y cómo el arte tenía que ponerse a la altura de su época. Bueno, esto es un enigma interesante que merece ser investigado. Bueno, ¿qué más temas? Cuando hablamos del movimiento, de la fugacidad, de la vida moderna, pues claro, ya lo he anticipado antes, ¿no? Un gran tema de los futuristas va a ser la máquina. Va a ser la admiración de la máquina, convertir la máquina en un tema artístico, ¿no? Por derecho propio. Incluso los lados feos de la máquina, ¿no? La máquina había sido un objeto admirado en el siglo XIX desde un punto de vista funcional, era el símbolo del progreso, pero nadie le había visto el lado estético desde el punto de vista de los propios objetos, ¿no? Que se pudiesen convertir en arte directamente esos objetos funcionales. Esa transformación es la que pretenden hacer los futuristas en buena medida, ¿no? ¿Qué parte de las máquinas le interesan? Precisamente las máquinas por sus propias formas, son interesantes, pero también las máquinas en dinamismo. Por eso va a haber cosas que les va a interesar muchísimo. Por ejemplo, las catástrofes, los desastres, los accidentes, ¿no? Como representa esta fotografía de un accidente real, ¿no? Que se produjo en una estación parisina, que son cosas que a ellos les van a interesar muchísimo, ¿no? Y que hacen que su sensibilidad vaya un poco más allá de la de los impresionistas. Que en este caso los impresionistas también introdujeron la máquina, el mundo moderno, las estaciones, lo cotidiano. La introducción de la técnica, ¿no? En la vida cotidiana, pues lo habían convertido en algunos de sus temas que habían explorado. Fijaros este cuadro de Monet, ¿no? De la estación de Saint-Lazare de París, que bueno, que es pues un contrapunto interesante de lo que estaban buscando los futuristas. También el coche, ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? El coche como símbolo de la introducción en la vida cotidiana de la velocidad. Y también otro gran tema, que es el que en realidad se convertirá finalmente en el gran modelo, tanto de los futuristas como de otros grupos de vanguardia, va a ser el avión, el aeroplano, ¿no? No solamente, no tanto porque represente el símbolo, ¿no? de la aspiración humana a volar, etcétera, sino porque es un emblema de la velocidad, de la libertad y del poder de la vida moderna, ¿no? De la tecnología moderna, que ocurre además que se da el caso de que es precisamente en 1903, aquí aparece, bueno, hay un error en la fecha, pero es 1903 cuando los hermanos Wright consiguen el primer vuelo controlado de la historia, y a partir de aquí la aviación tiene un desarrollo espectacular y se convierte en un tema, ¿no? Justo es esta época, 1903, coincide con el desarrollo, la emergencia de los movimientos de vanguardia. 1905, 1906, pues es cuando surgen el cubismo y el futurismo, y va a haber una influencia sobre todo muy grande en el futurismo de estos hechos históricos que ocurren en esta época. Emerge este nuevo objeto que cada vez va a ser más frecuente, ¿no? Y se va a convertir en un símbolo de la modernidad. ¿Cómo representan los futuristas el aeroplano? Lo van a representar de varias maneras. Va a haber una manera interesante, pero bueno, más banal, que es pues utilizar el modelo, un género, inventar un género pictórico nuevo, que es pues el género del paisaje aéreo.
igual que los pintores de la tradición habían representado el paisaje desde diferentes puntos de vista, un paisaje desde abajo, desde arriba, pero siempre más vinculado al suelo, la posibilidad de viajar en avión pues genera un nuevo punto de vista, el punto de vista cenital, de mirar las cosas de arriba a abajo. Y esto tiene el potencial de dar pie a un nuevo género pictórico, a un nuevo tipo de paisaje, ¿no? Esto lo van a trabajar los futuristas y es muy interesante porque lo van a utilizar también como un arma, podríamos decir que incluso ideológica. Fijaros en este cuadro de uno de estos pintores que va a hacer de paisaje aéreo, ¿no? Tato, pues en la que contrapone arriba a la derecha, con ese movimiento dinámico, con estas espirales dinámicas, ¿no? Pues el aeroplano, un aeroplano del 1930, es una obra del futurismo ya más tardío, y por debajo el contrapunto, ¿no? El símbolo del poder tradicional, el Coliseo, ¿no? Como dos maneras, dos vestigios o dos representaciones del poder de cada época, el poder del pasado, el vínculo con la tradición, la Roma imperial y el poder del futuro. Fijaros que por supuesto detrás de esto hay una dimensión política, ideológica. Y esto se explica por lo que os dije al comienzo de clase, ¿no? Los futuristas se van a poner al servicio del fascismo. Y en buena medida sus cuadros, o buena parte de sus cuadros, van a ser cuadros propagandísticos, como este. Que de una manera, bueno, no sé si sutil, pero no es evidente pasado el tiempo, está vinculando el Imperio Romano con el presunto imperio revitalizado de Mussolini, un imperio basado en los poderes de la tecnología, del mundo moderno, del avión. Es más interesante esta otra manera de representar el movimiento, de representar el vuelo, que es esta investigación que hace Bala, con títulos pues enrebasadísimos, ¿no? Por ejemplo, este cuadro se llama Las líneas direccionadas más sucesos dinámicos, vuelo de golondrinas. Cuadro 1913, del comienzo, ¿no? De la fase más interesante del futurismo. Lo que hace es no representar un instante, como se representa aquí, un instante desde un punto de vista cenital, desde arriba, ¿no? Este paisaje aéreo, sino una sucesión de nuevo, como hemos visto anteriormente. Pero no se representa un objeto que resulta fácilmente distinguible, sino lo que se representa es la geometrización de ese movimiento. Y eso se expresa a través de la línea sinuosa y de estos pliegues que se van sumando, que se corresponden precisamente con las alas de la golondrina y con el trayecto, la trayectoria que sigue el ala de la golondrina. Esto es mucho más sintético. Es una manera de expresar el movimiento más sutil, más sintética, más geométrica, que nos está hablando de mayor ambición, ¿no? De mayor ambición también intelectual, que es la que tienen los primeros pintores futuristas con respecto a los últimos, ¿no? Y lo vemos en esa contraposición entre el cuadro del Coliseo y el aeroplano y esta síntesis geométrica, que por supuesto tiene también precedentes. Hemos hablado antes de la relación entre la pintura del dinamismo futurista y la obra de fotógrafos como Muybridge, que habían intentado descifrar las leyes de movimiento. Bueno, pues hubo otro gran fotógrafo del siglo XIX, Marey, francés en este caso, que intentó representar el movimiento de otra manera, mediante líneas sintéticas. Y fijaros cómo lo hacía. Aquí veis una fotografía. Pintaba un corredor a un señor con unos leotardos de negro. En el borde colocaba una línea que representaba pues su geometría básica, lo ponía a correr, sacaba una sucesión de fotografías y luego las componía, de tal manera que mediante estos vectores fundamentales vistos de perfil, pues era posible descifrar de una manera geométrica rigurosa las leyes del movimiento, y esto era válido pues tanto para personas como animales, etcétera. Bueno, pues esto es lo que aplican personajes como Giacomo Balla, se están inspirando en esta manera de entender el movimiento. No le interesa tanto la representación de un instante fugaz del movimiento como representar las leyes de ese movimiento, las leyes, la síntesis geométrica de ese movimiento. Y en esto va a estar acompañado por otros pintores de la época, porque es interesante realizar siempre el paralelismo, ¿no?, entre unas corrientes y otras. En esta época, los años 1900, entre 1920 y 1920-25, están ocurriendo muchísimas cosas en toda Europa, en todo Occidente, en estas corrientes de vanguardia. Ha aflorado el cubismo, ha aflorado también el constructivismo más tarde, ¿no?, en Rusia, aflorará la abstracción un poco más tarde. Bueno, está ocurriendo todo tipo de corrientes, y algunas comparten ciertas ideas fuerza, ¿no? Fijaros aquí como un pintor cromático, un pintor que va a tender hacia la abstracción como Delaunay,
pues también ensaya esa posibilidad de representar el movimiento, los movimientos, en este caso el aeroplano, el mundo moderno, vemos cómo está la Torre Eiffel, los aeroplanos que se mueven a través de estos círculos, ¿no? El círculo, en este caso estos círculos cromáticos, están sugiriendo las leyes de movimiento, son una manera de sugerir el movimiento. Y si vemos películas de la época, pues quizá la que mejor representa ese espíritu, esa obsesión por la máquina, en este caso como una denuncia social, como una comedia, pues sería Tiempos modernos de Charles Chaplin, donde de nuevo aparece el círculo, ¿no? El engranaje de la máquina, el movimiento. Es la representación simbólica del movimiento, de ese engranaje que se está moviendo sin descanso, que es un símbolo del sistema productivo de la industrialización. La producción incesante, la máquina que se mueve sin atender noches, días, que cada vez resulta más independiente del cuerpo humano, tiene su propia lógica, su propia escala, y que está continuamente moviéndose, ¿eh? Esto es un gran tema de la época, y los que mejor lo van a explorar, por supuesto, son los futuristas. De ahí su importancia, van a tener muchísima importancia, muchísima influencia en la sensibilidad de otros artistas de la época. Bueno, Marinetti, como os dije al principio, es un personaje muy contradictorio, interesante también, muy ambicioso. Intenta que su corriente, que empieza siendo una corriente poética vinculada a la literatura, porque él es poeta, él es literato, pues vaya abarcando todas las artes, se vaya extendiendo, y en realidad llega un momento en que incluso intentan abarcarlo todo. Y aquí hay otra gran idea interesantísima, ¿no? Una idea también de estas vanguardias muy radical, que es fundir, fusionar el arte con la vida. La conclusión es fácil, ¿no? Si la premisa es que el arte de la época, o el arte tiene que ponerse a la altura de la época, tiene que ser coherente con las condiciones de la época, si el arte no se separa del mundo, podemos ir dar un paso más allá, ¿no? Que el arte se convierta en una manera de intervenir en el mundo, que ya no sea algo pensado para la contemplación estética a distancia, ¿no? En un gabinete, en un museo, algo ajeno, ¿no?, a la vida cotidiana, sino un instrumento para cambiar la vida, precisamente. Y esto va a ser como el lado más radical, el lado también más utópico que van a tener las vanguardias. Entender que el arte es un instrumento para intervenir en la realidad, para transformar la realidad, de diferentes maneras, pero para transformarla. Y fijaros cómo esto lleva a todo, ¿no? Al final hace que el futurismo se pueda aplicar a todo. Fijaros cómo aquí en este manifiesto, otro manifiesto más, habla del futurismo como un arte de los ruidos. Los ruidos sería como la música futurista, ¿no? Como veis aquí en el manifiesto. ¿Cómo sería la música futurista? Pues no sería la música de la tradición musical, pues afinada, armónica, desde los tiempos del Renacimiento, sino que sería el arte de los ruidos, el arte de lo que se escucha en la calle, de convertir la cotidianidad, esos ruidos que no son ni siquiera sonidos, que surgen de una manera espontánea de las máquinas, del movimiento de las personas, del tráfico, convertirlo en eso, en arte. Apropiarse de la realidad. Y esto, claro, nos puede parecer algo absurdo, ¿no? Pero no lo fue. De hecho, los grandes herederos de los futuristas serán pues los rusos, los futuristas rusos, que luego se llamarán a su manera, pues de diferentes maneras, constructivistas, etcétera, y van a trabajar precisamente con este arte de los ruidos. En la Rusia soviética, esto de la transformación de la realidad no va a ser una utopía, va a ser una realidad. Y se dará el caso de que haya sinfonías de ruidos, sinfonías en las que se graban el ruido de las máquinas, el ruido de las ametralladoras, de los cañones, de todo lo que define el mundo moderno, el mundo industrial, y se quiera convertir eso en arte, ¿eh? O sea que aquí tenéis una dimensión también radical. O fijaros, no hemos hablado de la poesía, pero en realidad Marinetti va a trabajar con la idea de que también hay que romper los significados. Las palabras se pueden combinar de diferentes maneras, se pueden inventar nuevas palabras. Los poemas tienen que ceñirse no a evocar el romanticismo, el amor, los grandes temas tradicionales o el paisaje, sino las cosas cotidianas. Y aparecerán, por ejemplo, poemas a la bombilla, poemas a la hélice del aeroplano, poemas al tubo de la chimenea, poemas a lo absolutamente banal y cotidiano del mundo industrial. Transformando el lenguaje, ¿no? Inventando nuevas palabras, trabajando con onomatopeyas, ¿no? Con ruidos también en la poesía, para que la poesía pierda esa dignidad, esa elevación romántica
que tenía en la época y se ponga como a pie de suelo. Esa es la idea, ¿eh? También la poesía es un instrumento para transformar la realidad. Y fijaros cómo su ambición es total, ¿no? Llegan a decir cosas como, en este manifiesto, la reconstrucción futurista del universo. El futurismo no es solamente un arte, sino una herramienta para transformarlo todo, de diferentes maneras. Y fijaros qué características o qué palabras utilizan para definir su arte. Abstracto, dinámico, muy transparente, ¿no? Digamos que muy permeable, luminoso, autónomo, volátil, es decir, fugaz, ruidoso, oloroso, transformable. También están introduciendo nuevas cuestiones, que es muy interesante. Por eso os digo que el futurismo va mucho más allá, ¿no?, de su planteamiento original. Sus ideas van a estar ahí latentes durante todo el siglo XX. Que es esa idea, por ejemplo, de que el arte no solamente se tiene que ceñir a lo visual, que había sido una idea pues que venía estando o venía siendo el gran argumento desde los tiempos del Renacimiento, ¿no?, sino que puede ser un arte que introduzca otros sentidos o afecte otros sentidos, el olor, ¿no?, el ruido. En realidad ellos van a hablar, cuando hablan de reconstrucción futurista del universo, que el arte ya no tiene que ser objetos, sino que tiene que crear situaciones, tiene que crear ambientes, atmósferas, que interactúan con el cuerpo humano, atmósferas controladas, ¿no?, con muchas dimensiones, desde muchos puntos de vista. Esto de las atmósferas, pues también es un tema absolutamente contemporáneo que podemos vincular a la arquitectura y al planteamiento, la arquitectura en sentido amplio, ¿no?, de los futuristas. Vamos a terminar la clase de hoy precisamente hablando de eso, hablando de la relación del futurismo con la arquitectura. La relación entre la arquitectura y el futurismo va a ser una relación, podemos decir que compleja, por varios motivos. En primer lugar, y fundamentalmente porque los valores estéticos futuristas tienen que ver con factores como el dinamismo, el movimiento, la aceleración, la fugacidad, la ligereza, lo atmosférico, que a priori tienen poco que ver con la arquitectura. La arquitectura es un arte de lo pesado, un arte ligado a la gravedad, un arte cuyas formas permanecen y que si se adaptan a la evolución histórica es a través de las funciones, a través de los tipos, no a través de sus formas cambiantes, ¿no?, como estaban buscando los futuristas. Con lo cual parecía que a priori, pues la relación entre la arquitectura y el futurismo iba a ser difícil. Pero Marinetti es tan ambicioso que intenta tener una baraja completa, que intenta completar con su carta, ¿no?, la carta de la arquitectura, pues todas las artes futuristas, pues va a intentarlo, ¿no? Va a intentar apropiarse de algún arquitecto y transformarlo en un arquitecto futurista, y lo va a conseguir. Ahora veremos cómo. Bueno, ¿cuál puede ser la primera aproximación de la arquitectura al futurismo? Pues puede haber una aproximación que es más bien banal, que es, por ejemplo, que los edificios se parezcan a máquinas, ¿no? Si los futuristas se habían obsesionado por las grandes máquinas, por las centrales eléctricas, por las industrias, por las fábricas, una manera de trabajar el código estético en el mundo de la arquitectura es, bueno, que los edificios se parezcan a estas fábricas, ¿no?, a estas centrales, ¿no? Y esa va a ser una vía, la vía de la imitación. Esa vía es un poco superficial, pero en realidad ya veremos cómo al final va a ser la única que va a ser viable. Cuando plantea sus ideas Marinetti, quizá probablemente estuviese pensando que en la arquitectura podía pasar algo como en la escultura, lo que había conseguido la escultura. Cuando crea su grupo, Marinetti al comienzo, pues va a trabajar enseguida con pintores. En la pintura pues no hay problema para introducir estas ideas del dinamismo, o hay menos problemas. Ahí empieza a haber más problemas con la escultura, ¿no? Porque la escultura es un objeto tridimensional que se toca, y la sugerencia del movimiento pues es mucho más difícil de conseguir. ¿Cómo lo hace? Pues Boccioni lo consigue a su manera, ¿no? Y hace esta obra mítica de las vanguardias, Formas únicas de continuidad del espacio, una escultura de 1913, en la que el personaje que se está moviendo se descompone, es como si dejase un rastro dinámico, como si arrastrase, dejase por detrás parte de la materia, y esa idea de la descomposición, de la velocidad, pues está sugiriendo precisamente lo que le interesa, ¿no? Lo que le interesa a los futuristas, estos códigos de lo dinámico, de lo acelerado. Y es una manera de ver la escultura que se aproxima a lo que se había hecho, o lo que había hecho el propio Boccioni en la pintura. Acabamos de ver este cuadro, ¿no? Cómo había hecho una pincelada orientada, como si las figuras dejasen un rastro que sugiere el movimiento, un rastro dinámico. Bueno, y eso lo aplica a la tridimensionalidad y al objeto escultórico.
Bien, ya digo que la arquitectura es mucho más difícil y al final esa idea del dinamismo pues va a dependerse o va a depender, ya os digo, de la imitación de las máquinas o bien de trabajar con ciertas líneas geométricas como la inclinación de los planos, las líneas oblicuas, etcétera. Hay muy pocos ejemplos de arquitectura futurista construida, poquísimos. En realidad casi toda la arquitectura futurista es utópica, es dibujada. Ahora lo veremos y terminaremos la clase con ello. Entre los pocos edificios construidos, futuristas, o que se proclaman a sí mismos futuristas, pues está este de uno de los artistas más polifacéticos y poco conocidos, desgraciadamente, del futurismo, que es Fortunato de Pero, que hace en los años 20 este pabellón futurista, en el que por un lado está dialogando con la referencia del mundo de las máquinas, con estos grandes volúmenes elementales, con estos cuerpos, esta idea de la arquitectura como suma de elementos, de componentes, de máquina en definitiva, y por otro lado está trabajando con líneas dinámicas, con este cuerpo que sobresale, con la escalera sobre todo, que va introduciendo el movimiento de los personajes, de los visitantes en el edificio, y lo acompaña en interior que es todavía más dinámico, ¿no? En el que trabaja con la idea de la espiral, bueno, que había sido ese recurso que ya habían utilizado los artistas barrocos, ¿no?, para sugerir el movimiento, con planos inclinados, la utilización de la luz eléctrica. La fotografía, que es de la época, pues no lo sugiere bien, ¿no?, pero lo que se está creando es un interior atmosférico, un interior dinámico. Estos experimentos de Pero fueron, junto con otros que eran más bien experimentos pensados o escritos, ¿no?, que realmente construidos, fueron los más radicales de la vanguardia futurista. Fueron proyectos muy limitados. En realidad lo que estaban buscando era una arquitectura cambiante, una arquitectura evanescente, que pudiese evolucionar a lo largo del tiempo, una arquitectura basada en efectos luminosos, en la que las personas se pudiesen mover con libertad, que se pudiesen apropiar de los espacios de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Fijaros que los futuristas dicen algo interesantísimo, ¿no? Dicen que la arquitectura es obsolescente, tiene una fecha de caducidad. No puede durar para siempre. Esto ya lo había dicho Vitruvio, había dicho lo contrario, ¿no? Vitruvio había dicho en sus 3 principios, el principio de firmitas significaba que los edificios tenían que estar sólidamente construidos, pero también significaba que los edificios tenían que durar todo lo posible, ¿no? Porque la referencia eran las grandes ruinas romanas que habían durado 2000 años. Bueno, aquí se está planteando lo contrario, una arquitectura efímera, una arquitectura que se adapta a las necesidades de una generación concretas, pero cuando esa generación cambia, cuando esas necesidades cambian y cambian muy rápidamente porque el mundo contemporáneo está súper acelerado, pues la arquitectura tendrá que adaptarse a esos cambios rápidos, ¿no?, que se están produciendo, con lo cual tendrá que ser una arquitectura adaptable, flexible, que se pueda cambiar fácilmente y por lo tanto una arquitectura que no esté hecha con materiales imperecederos, ¿no?, como la piedra, como el ladrillo, sino con materiales fácilmente producibles, fabricables, baratos y que se puedan luego desmontar o reciclar, como el acero, incluso como el plástico. Los arquitectos futuristas defienden el uso de lo ligero, ¿no?, de lo permeable también, de lo que interacciona con el exterior. Y son uno de los primeros que va a apostar, ¿no?, por el uso del plástico de una manera muy, muy utópica, ¿no? Esto es muy interesante porque, aunque es verdad que la arquitectura futurista no va a tener una plasmación física real, no se van a construir edificios futuristas más allá de este pabelloncito y poca cosa, esas ideas van a quedar ahí flotando, latentes, ¿eh? Y en los años 60, pues cuando surjan las utopías de Arquigran, de los estructuralistas, de la arquitectura pop incluso, pues muchos de estos principios, el principio de flexibilidad, de adaptabilidad, la idea de una arquitectura obsolescente, de una arquitectura que puedan programar sus usuarios, que no venga impuesta desde arriba, sino que se pueda programar desde dentro por quienes lo usan, que se pueda adaptar. Todas esas ideas van a tener una segunda vida superpoderosa. Y la gran referencia, la referencia última, es la de los futuristas, que en sus ideas arquitectónicas son absolutamente radicales, radicales. Bueno, el gran protagonista de la arquitectura futurista es este señor, Antonio Sant'Elia, que es un joven al que va, pues digamos, a reclutar literalmente Marinetti. Marinetti, pues es consciente de que le falta esa carta arquitectónica, esa pata a su sistema. La arquitectura es una
disciplina importante, es un arte importante, y desesperadamente busca un arquitecto además profesional, un arquitecto que tenga formación de arquitecto, que no sea un aficionado como el que hemos visto ahora, Fortunato de Pero, ¿no? Un arquitecto de verdad. Y lo encuentra en este jovencito, en este joven que se había formado pues con las ideas un poco de principios del siglo XX, la idea del Art Nouveau, las ideas también de la protomodernidad pues de Viena, de la arquitectura de 1900, está influido por lo que está ocurriendo en Europa, pero que desde luego que no es partícipe a priori de las ideas de Marinetti. Se sabe, porque Marinetti manipuló muchísimo toda esta relación, que se llegó a un pacto, ¿no?, entre los dos, ¿no? Marinetti, que tenía muchísima fuerza, era mayor que él, convence a Santellía para unirse al grupo, y Santellía pues le reconoce que su idea de la arquitectura pues está muy alejada de lo que ellos defienden, pero eso no es obstáculo para que Marinetti le convenza, pues diciendo: no te preocupes, yo te voy a dar las directrices, yo escribiré el manifiesto de arquitectura, tú basta con que lo convalides y que intentes trabajar en esta línea. Llegan a ese pacto y el resultado va a ser un manifiesto, el manifiesto de la arquitectura futurista, que es un manifiesto extraordinario porque contiene todas esas ideas que acabo de mencionar, la idea de una arquitectura hecha con materiales modernos, de una arquitectura dinámica, de una arquitectura monumental, pero no en el sentido clásico, sino de la monumentalidad de las fábricas, de la monumentalidad de las centrales hidroeléctricas, de las grandes estaciones, la idea de sugerir el dinamismo a través de formas inclinadas, la idea también de lo fugaz, de que la arquitectura es un arte obsolescente que tendrá que ir cambiando cada generación, el uso de materiales absolutamente efímeros como el plástico. Bueno, todo eso está en ese manifiesto futurista que os recomiendo que miréis, porque en realidad es un programa de buena parte de la arquitectura del futuro, de la arquitectura que se irá desarrollando a lo largo del siglo XX. Está ahí contenido. Y luego tiene la otra faceta, la faceta de los proyectos, ¿no?, que es la que le encargan a Santellía y que se van a traducir en una serie de dibujos extraordinarios, muy sugerentes, que no van a tener más vida que una exposición. Se van a hacer una exposición en el año 1914 bajo el nombre de la Ciudad Nueva. La Ciudad Nueva es la ciudad de los futuristas, la ciudad moderna, la ciudad moderna, la gran ciudad moderna. Son dibujos desiguales, ¿no? Unos son puramente bocetos, otros están mucho más elaborados. Pero fijaros que todos ellos tienen o comparten rasgos. Aquí veis, por ejemplo, la representación de un gran hangar, ¿no?, lo que se supone que puede ser un hangar de un dirigible, y que se convierte en una gran estructura en la que el dinamismo, ¿cómo se consigue? Sobre todo utilizando líneas inclinadas, diagonales, que sugieren tensiones estructurales. Por supuesto, una arquitectura sin ornamentar, sin decoración, hecha también con formas elementales. Aquí vemos un ejemplo más elaborado, ¿no? ¿Cómo se puede sugerir el dinamismo, lo cambiante? Pues esto es un fragmento. Pero fijaros, he utilizado recursos Santellía. La línea diagonal inclinada, a la cual se van conectando una serie de terrazas de una arquitectura bien orientada que mira al sol, y por otro lado el ascensor, ¿no?, como símbolo de lo moderno. Y esto es muy interesante porque es de uno de los primeros ejemplos en que el ascensor o los ascensores, que ya se venían usando sobre todo en los Estados Unidos, también en Europa, como ocurre ahora, estaban colocados en el interior del edificio, en el corazón. ¿Qué hace Santellía? Los lleva hacia afuera, para que el movimiento de ese ascensor, la subida y la bajada, unido a la tensión visual, ¿no?, que produce el encuentro con la diagonal que veis aquí a través de estas plataformas, pues sugiera ese dinamismo. Es un dinamismo un poco sugerido, no real. Claro, es que estamos hablando de arquitectura, no estamos hablando de pintura, ni estamos hablando de la realidad, del dinamismo de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de un edificio tridimensional vinculado a las leyes de la gravedad, con lo cual el dinamismo es sugerido, es visual, no es real. Salvo el movimiento del ascensor, que sí sería real, ¿no? Aquí veis algo, también un rasgo muy moderno. Esto es un dibujo súper elaborado, interesantísimo, de Santellía, en el que empieza a hablar de algo también, un tema contemporáneo que se desarrollará mucho más tarde, que es la idea del gran nodo de comunicaciones. Santellía habla, y en el manifiesto se dice así, que la arquitectura tiene que cambiar de escala, tiene que tener una escala mayor, cada vez mayor, se tiene que adaptar a la escala de las grandes ciudades, las ciudades modernas. Y entonces propone grandes centros en la que convergerán todo tipo de infraestructuras, ¿no? Pasarán las vías del ferrocarril, serán estaciones de ferrocarril, por supuesto, pero también serán aeropuertos, ¿no?, para helicópteros o vías de comunicación aérea en la parte superior. Y entre ambas, protegidas por la parte inferior por grandes marquesinas como muy dinámicas, curvilíneas, aparecen edificios vinculados a oficinas, vinculados a viviendas, es decir, nos está hablando, y también zonas comerciales, nos está hablando de grandes centros, ¿no?, de grandes nodos
de gran intensidad en la vida de la ciudad, en los que ocurren muchísimas cosas y en los que se unen funciones diversas. Estos nodos aparecerán con el tiempo, en los años 60, en los años 70. Hoy construimos grandes nodos de usos mixtos, ¿no?, de estas características. Y esto fue previsto por los futuristas a través de estos dibujos de Santelli. Aquí veis otros ejemplos de lo mismo, ¿no? La búsqueda del dinamismo, pues a través de esta idea de la quilla del barco, ¿no?, de la arquitectura afilada, una arquitectura pues de una escala monumental vinculada a la escala de la gran ciudad, por supuesto, insisto, sin ningún tipo de ornamentación, y en la que se van expresando las tensiones estructurales, ya sea a través de esta forma o ya sea a través del puente colgante, cuya forma pues está expresando precisamente eso, las tensiones estructurales que ocurren en el interior, etcétera. Por lo tanto, es una idea de sugerir el dinamismo. Claro, comparemos estas aproximaciones, estos dibujos de Antonio Santillana, que tiene una fuerza extraordinaria, están sugiriendo muchísimas cosas, son arquitecturas que podrían ser realizables a su manera, probablemente cambiando la escala, ¿no? Están anticipando argumentos reales de unir funciones, de trabajar con las infraestructuras. Comparemos esto pues con otros arquitectos o presuntos arquitectos futuristas que trabajan por la vía de la caricatura, ¿no? Por ejemplo, Virgilio Marchi, que hace también en esta época, un poquito después, una serie de ciudades futuristas, bueno, pues ya os digo, por la vía del cómic casi, ¿no?, de la distorsión pura y dura, de trabajar con la línea curva, pero son arquitecturas que nadie se cree, ¿no? Son simplemente sugerencias. Bueno, ¿hacia dónde conduce el futurismo? Pues va a conducir progresivamente a estrechar sus vínculos con la política, ¿no? Desde muy pronto, Marinetti, ya en el año 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Marinetti pues se pone de lado de Mussolini, porque considera que Mussolini, o con las grandes ideas que defiende Mussolini, de un Estado poderoso, militarizado, moderno, fascista, pues se aproximan a las ideas también de los futuristas, a sus propias ideas, con lo cual van a tener ese apoyo. Durante un tiempo el futurismo podemos considerarlo hasta cierto punto, no en todas las facetas, pero hasta cierto punto, pues el estilo de la parte más innovadora del fascismo italiano, ¿no? Y es cuando surgen ya en este vínculos con el fascismo, surgen pues este tipo de representaciones de cuadros, ¿no?, que hemos visto, donde el poder imperial del Coliseo se asocia al nuevo poder, pues el poder aéreo, el poder técnico del mundo de Mussolini, y ya incluso pues se convierten en obras literalmente propagandísticas, ¿no?, como esta de Ambrosi, el aerorretrato de Mussolini aviador, en la que bueno aparece de nuevo esa idea del Coliseo y la visión del paisaje desde arriba, donde aparece pues esta efigie, ¿no?, pues absolutamente vulgar de Mussolini, un cuadro de propaganda pues literal, ¿no? Esto es muy interesante porque demuestra los vínculos, insisto, ideológicos del futurismo con su época, el compromiso radical con su época. Cuando decían eso de que el arte tenía que influir en la realidad, no podía ser algo al margen, pues lo hacen y lo asumen literalmente. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, pues Marinetti se va a enrolar en el ejército italiano. Los artistas futuristas van a ser grandes defensores, en realidad, de la guerra, ¿no? Está enunciado este artículo tan famoso de Marinetti cuando dice que la guerra es la única higiene del mundo, ¿no? Es la única manera de demostrar el conflicto, de superar el conflicto de energías, y que unas razas se impongan a otras, ¿no?, por la vía del esfuerzo, de la técnica, del dinamismo, de la heroicidad del mundo moderno, de la técnica, insisto, y ellos pues van a trabajar en esta línea. Y fijaros que hay algo muy interesante, muy bonito, ¿no? Bueno, bonito entre comillas, pero bueno, por lo menos atractivo en el sentido de esa coherencia entre las ideas artísticas y el mundo de la época. Es pues como uno de los temas que habían explorado los futuristas había sido, claro, el ciclista. También exploran el coche, el automóvil, el avión, etcétera, pero por supuesto también el ciclista, que también es un símbolo de la modernidad, del dinamismo, ¿no?, de la fusión del hombre con la máquina, de la mejora de las prestaciones humanas gracias a las prestaciones de las máquinas, ¿no? Bueno, pues fijaros como aquí este pintor un poco secundario, Dottori, pues representa al ciclista en movimiento. Bueno, pues tiene su traducción directa pues en los batallones de ciclistas que participaron en la Primera Guerra Mundial y en los cuales se enrolaron los propios
los propios futuristas, ¿no? Marinetti va a ser el líder, bueno, y sus seguidores de un batallón ciclista que se va a involucrar directamente, bueno, en la Primera Guerra Mundial, con consecuencias catastróficas, por otro lado, porque muchos de los artistas futuristas van a morir durante la Primera Guerra Mundial. Entre ellos, Sant'Elia, el arquitecto futurista, va a morir en las trincheras y, por supuesto, va a ver truncada su carrera como arquitecto, ¿no? Lo único que va a dejar van a ser esa serie de dibujos que van a ser tan influyentes en la modernidad, muy influyentes en la modernidad, sobre todo más adelante, en los años 60, los años 70, van a ser muy influyentes con esa idea de las grandes infraestructuras, de la arquitectura dinámica, de la arquitectura obsolescente, etcétera. Bueno, con lo cual el bagaje del futurismo es un poco desequilibrado, ¿no? Porque por un lado, desde el punto de vista de las aportaciones artísticas, de la calidad de lo que se hace, pues bueno, salvo excepciones como las de Balla, como las de Boccioni, pues en realidad van a ser aportaciones no muy importantes, ¿no? Ni al mundo de la pintura ni al mundo de la escultura. Pero por otro lado, en cuanto a las ideas que plantean, la idea de que el arte se debe adecuar al mundo moderno, de que el arte no es algo separado de la realidad, sino que algo que permite intervenir y transformar la realidad, la idea de que la belleza está en lo cambiante, en lo dinámico, en lo efímero, la idea de que la belleza también está pues en la aceleración, el culto, por tanto, a las máquinas, a las industrias, a la aceleración de la ciudad moderna, todas esas grandes ideas son ideas que de una manera u otra van a influir en las otras corrientes de vanguardia y van a estar presentes a lo largo de todo el siglo XX. De ahí la importancia del futurismo, de ahí la importancia que le debemos dar y es importante entender que el futurismo no muere en su faceta más interesante después de la Primera Guerra Mundial, ni siquiera muere cuando se entregan directamente a Mussolini y se convierten casi en artistas propagandistas, no muere porque esas ideas quedan, insisto, quedan latentes a lo largo del siglo XX y se van a ir viendo actualizadas en diferentes periodos, sobre todo ese periodo en el que el futurismo se va a conectar con las corrientes pues de las tecnoutopías, del pop, de los años 60 y de los años 70 en Europa, con lo cual la vida del futurismo es mucho más larga que la propia vida de la corriente en cuanto tal.